Hey, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. El día estaremos viendo un tema el cual lleva por nombre ¿Eres un cristiano narcisista? Estaremos viendo lo peligroso que puede ser cuando eres un cristiano narcisista y cómo dejar de serlo. Porque si tú sigues teniendo esta actitud, no estás practicando uno de los mandamientos que Dios estableció en su palabra. Así que si quieres poder identificar esto y discernir si eres un cristiano narcisista, venga, comencemos. Primero que nada, ¿qué es una persona narcisista? Una persona narcisista es aquella que solo está enfocada en sí misma y que solo busca su propio beneficio. La psicología usa la palabra narcisista para hablar de alguien que está tan enamorado de sí mismo que es incapaz de amar a los demás. De hecho, Narciso, según la mitología griega, era un joven tan y tan hermoso que todos se enamoraban de él, hombres y mujeres, y él los rechazaba. Debido a que él rechazó a una ninfa llamada Eco, Némesis lo castigó enamorándose de su imagen reflejada en un estanque. Y según la mitología, bueno, depende de qué mitología, porque está la griega y la romana, y son diferentes en el final de la historia, pero según una de las mitologías, él se tira en el estanque tratando de capturar su imagen y muere ahogado, y en la otra él se suicida porque es incapaz de poder alcanzar el objeto de su amor, que es él mismo. Ahora, la Biblia no usa la palabra narcisista, pero la Biblia habla bastante de esa persona que tiene una idolatría tan fuerte por sí mismo, que tiene esas características que la psicología le atribuye con esa etiqueta, ¿verdad?, al individuo narcisista. Es un ególatra, pero no como todos nosotros, que tenemos que luchar con el orgullo, tenemos que luchar con el egoísmo. Eso es parte del pecado que todavía mora aún en el creyente. El problema del narcisista es que él no mortifica ese pecado, porque él no lo ve como un pecado. Él es incapaz de ver la idolatría que está funcionando en su corazón, y eso lo lleva a características extremas que son las que nosotros etiquetamos con el nombre de narcisista. Ahora, ¿por qué cristiano narcisista? Porque tú podrás decir, bueno, esta palabra solo aplica para las personas del mundo y no aplica para mí. Pero déjame decirte que hoy en día hay cristianos que batallan con esto y optan una personalidad narcisista, y no solo esto, también en ellos hay arrogancia y ego. En la Biblia encontramos un ejemplo de arrogancia y de altivez, y se encuentra en Lucas 18, del 9 al 14. Aquí este pasaje de la Biblia es una parábola de Cristo que dice que se presentó un fariseo a orar a Dios y dice: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los hombres ladrones, adúlteros, injustos, y ni aun como este publicano. Y más adelante vuelve a jactarse de sí mismo y dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo todo lo que gano. Aquí tenemos un claro ejemplo de arrogancia y altivez. Podemos ver cómo el fariseo menosprecia por completo al publicano, y no solo eso, sino que lo pone al mismo nivel que un ladrón y un injusto y adúltero. Y lo que hacía el fariseo, que pareciera que estaba orando a Dios, pues en realidad no lo estaba haciendo, más bien estaba jactándose de sus propios logros morales y religiosos. En vez de compararse con la norma perfecta de Dios y ver cuán pecaminoso es, se compara con otros de la comunidad y se llenaba más y más de ego y arrogancia, diciendo que era el mejor, y su frecuente mención de sí mismo nos dice el verdadero estado de su corazón, como vanidoso y autosuficiente. Pero es una persona hambrienta de alabanza, es una persona que quiere ser siempre el centro de atención, el centro de conversación, es un manipulador. Es una persona que no admite ser corregido, porque él no comete errores. Siempre busca la manera de guiar la conversación para que gire en torno a él, a sus logros, a sus problemas. El narcisista es una persona que no permite que nadie lo contradiga. Hay narcisistas en todas las esferas de la vida, pero yo creo que donde más daño esta persona hace es en el hogar, en la iglesia y en el matrimonio. Claro, el hogar y el matrimonio están ahí conectados, pero un narcisista le hace mucho daño a sus hijos. Un padre narcisista
es muy destructivo para sus hijos. Un esposo narcisista o una esposa narcisista es muy destructivo para su cónyuge, y un pastor narcisista va a hacer mucho daño a la obra de Dios. Y en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué será que Dios aborrece este tipo de conducta? Y la respuesta es porque este tipo de conducta va en contra del carácter de Dios. Porque si recordamos en Filipenses 2:3 que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno como superiores. Y más adelante en Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:4, cuando lava los pies de sus discípulos, era para darles un ejemplo de humildad, que Él, siendo el creador de todo, tomó la forma de siervo y nos vino a servir. Ahora, ¿qué podemos hacer para quitar este tipo de conducta narcisista que estamos adoptando, o quizás que ya hemos adoptado? La primera cosa que podemos hacer es aprender a servir y a negarse a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos la definición de narcisismo, es una persona que busca su propio beneficio. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es aprender a ser como nuestro Señor Jesucristo. Si Dios, siendo Dios, vino a servir a los hombres, ¿por qué nosotros no podemos servir los unos a los otros? Ya que siempre vamos a recordar que nosotros no somos nadie más que simples utensilios de nuestro Dios. ¿Y cuál es el ADN del pecado? El egoísmo y el orgullo. Entonces, yo voy a seguir luchando con el egoísmo y el orgullo hasta el día que me muera. Y si yo no mortifico esos pecados en áreas específicas, pueden crecer y fortalecerse en mi corazón a tal punto que, a pesar de ser creyente, haya áreas en mi vida en la que yo no me estoy pareciendo cada vez más a Jesús, quien era manso y humilde. ¿Qué yo debo hacer? Arrepentirme de mi pecado, buscar ayuda. Si soy un hombre casado, decirle a su esposa: amor, perdóname porque sé que he sido excesivamente controlador. Por favor, ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo. Ir delante de sus hijos y pedirle perdón y decirle: por favor, ayúdenme. Ir donde su pastor o donde algún amigo o amiga en la iglesia y decir: yo quiero tener una especie de contabilidad contigo, de estar al día, porque la santificación, Eduardo, es un proyecto de comunidad. Yo no puedo luchar solo con mi pecado, yo necesito ayuda. Entonces, la otra cosa que podemos hacer es recordar que los dones, talentos, todo lo que tenemos es de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de que llegara a pasar por tu mente que eres mejor que los demás por portar un don o un talento, o que eres el mejor por hacer lo que haces, recordarías que los dones que tienes son los dones que Dios te dio, y Él no te los dio para que te jactaras o te enaltecieras, sino que te los dio con el único propósito que le dieras gloria y honra a través de esas capacidades que tienes, y para que los usaras sirviendo en la iglesia, a los hermanos, a tu familia. Porque recordemos que somos un cuerpo y juntos con nuestros dones y capacidades formamos, como dice en 1 Corintios 12:4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque uno tenga el don de servir, otro el de predicar, otro el de la música, otro el del evangelismo, cualquiera que sea nuestro don, juntos conformamos un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Nadie es más que el otro, todos somos iguales y todos tenemos el mismo propósito, que es exaltar el nombre de Cristo. Y ya para terminar, hermano, hermana, si es que tú has caído en este tipo de conducta arrogante, recuerda que todo el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y recuerda que nosotros no somos nadie, más bien solo somos unos simples utensilios que nuestro Dios usa para su gloria. Pide ayuda a Dios para que Él te dé la victoria sobre esto con lo cual estás luchando, y recuerda que tenemos el mayor ejemplo de servicio, que es nuestro Dios, y de esta manera tú podrás lograr quitar ese estado de cristiano narcisista y estar más cerca de ser al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.